Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El mundo es ya en buena medida uno solo. La globalización es un hecho que está más allá de toda ideología. Los mercados rigen para definir precios con base en la ley de la oferta y la demanda, pero se han creado estrategias para hacer frente a esa incertidumbre. Bajo esa premisa se organizó el campo mexicano desde la apertura comercial de los años 80 y sobre todo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, lo que obligó a construir políticas para hacer frente a las distorsiones y la dinámica cambiante que proviene de la variación en la producción mundial, la inestable demanda del consumo y los golpes cada vez más frecuentes que da la naturaleza por medio de sequías, lluvias extremas o plagas. De economías cerradas con mercados internos fuertes y controlados con precios de garantía, se pasó a la apertura de las fronteras y los aranceles a la baja, a estrategias de creación de bienes públicos y de subsidios puntuales y focalizados para ampliar y mejorar la calidad de la producción, con fuerte énfasis en la exportación, pero sin descuidar elementos muy ligados a la demanda interna, como el caso del maíz, el alimento nacional por excelencia. Esta ampliación de la oferta y el tráfico de productos permitió diversificar enormemente las dietas. Si el mexicano promedio de esta época comiera igual que hace un siglo, en los tiempos de la Revolución y el Porfiriato, no se estaría discutiendo hoy de soberanía o autosuficiencia alimentaria, señala sin ironía el exsecretario de Agricultura y Ganadería de dos administraciones federales, el colotlense Francisco Mayorga Castañeda, con quien sostiene Territorio Reportaje una entrevista esclarecedora de la crisis del campo que ha inducido, en buena medida, la decisión fuertemente ideologizada del gobierno mexicano que emergió del proceso electoral de 2018. Son etapas de la vida de una sociedad. Cuando las comunidades estaban aisladas, como en el México gobernado por la dictadura de Porfirio Díaz, a principios del siglo XX, esas comunidades tenían que autoabastecerse porque las comunicaciones eran muy complicadas. En la medida en que se facilitan las comunicaciones, se genera intercambio de manera natural. Si México se siguiera alimentando en 2023 como lo hacía en 1923 o en 1883, la autosuficiencia no sería debate. Al menos hasta 2022 hay suficiente maíz blanco para las tortillas, suficiente frijol, chile, carne para comer algún día de la semana, nopales y verdolagas, con un caldo típico 5 o 6 días a la semana y carne de res o de puerco o de pollo en una sola ocasión en ese periodo. Todavía en los años 70 del siglo XX, ese era el panorama nutricional incluso en buena parte de las clases medias mexicanas. La realidad cambió, pero no solamente respecto a la dieta. La producción se tecnificó e incorporó nuevos paquetes tecnológicos. La globalización dio grandes oportunidades de nuevos mercados a productores mexicanos, pero hizo dependiente al país de alimentos producidos en otras latitudes. Los mercados se hicieron complejos al establecerse precios en las bolsas, lo que obligó a mejorar financiamientos. Al aumentarse la producción en monocultivos, se expuso la agricultura fuertemente a los problemas climáticos, lo que obligó al aseguramiento ante riesgo de desastres. El gobierno creció su incidencia en el sector, dejó de regular el mercado con precios de garantía, imposible en el contexto de competencia internacional, pero generó instancias que asesoran a los productores y que favorecen la integración de cadenas de valor y mejores condiciones de negociación, sin dejar de transferir subsidios. La crisis ambiental ha subrayado el valor de los servicios ambientales. La agricultura y la ganadería están insertas en el territorio y obligan a integrarlos a otras actividades económicas. El tema es entonces el desarrollo rural, el bosque, la selva, el pastizal, el campo agrícola, el potrero, con el eje transversal del medio ambiente, es decir, de la realidad concreta, física, temporal. ¿Cómo garantizar el agua, la fertilidad del suelo, el control natural de plagas y la calidad climática que demandan las actividades agropecuarias, sin perder la conexión de otros temas importantes como la calidad de la mano de obra, especialización, la investigación e innovación, el acceso a mercados locales y globales? Pero llegó un nuevo gobierno con una oferta de regreso al pasado, a antes de las aperturas de los años 80, al México de la sustitución de importaciones, pero también a un México fuertemente imaginario, que nunca existió, porque en los temas de soberanía alimentaria que hoy dominan
el discurso, no parece haber un interés real en que los productores agrícolas que pudieran garantizar la producción necesaria de maíz y trigo, por ejemplo, tengan sostenibilidad económica. Pareciera que el sector más productivo es parte de esa burguesía depredadora que el régimen prometió acabar, bajo la premisa de solo apostar por la conservación del campesinado de escasos recursos, que no tiene manera de aportar lo que el país necesita para alimentarse. Tras esto se abre una paradójica realidad: crecer la dependencia del extranjero e incluso con productos que utilizan organismos genéticamente modificados, cuando otras de las premisas del régimen es la eliminación completa de ese satanizado recurso creado por la biotecnología. Hay guerra contra los agroquímicos y fertilizantes no naturales, pero se recibe del mercado internacional millones de toneladas de productos así generados. La destrucción de la clase media campesina, la que garantiza la alta productividad del campo, es el saldo de esta no conquista de ninguna soberanía. La crisis de este año con la comercialización del trigo y el maíz es el primer capítulo de una transformación guiada por una ideología fuertemente nativista que privilegia la pobreza no para abandonarla, sino conservarla, tal vez fomentarla, como seña de identidad nacionalista y levemente anticapitalista. No a los aspiracionistas voraces. Los pequeños campesinos y sus bellas tradiciones son el eje. Las furias de los productores más eficientes del país por falta de precios de garantía son el costo a pagar de manera transitoria. El diálogo con el exsecretario de Agricultura arroja luces para comprender este extraño ajedrez de un gobierno atrapado en las redes de lo simbólico. Yo diría que hay que ver las cosas en una perspectiva un poco más amplia. Durante 3 años, yo diría 2021, 2022, pues los precios internacionales de los granos fueron a la alza por una serie de factores climáticos, la guerra de Ucrania, cuestiones geopolíticas, también por el COVID. Por ejemplo, algunos países de Asia, sobre todo grandes consumidores de arroz, para mantener los precios de sus alimentos bajos, empezaron a prohibir la exportación de arroz. Entonces sí, pues su arroz internamente era barato, pero empezaron a encarecer el arroz internacional, dijéramos así. Entonces, en ese contexto de 3 años de buenos precios, las políticas de este gobierno, que eran fundamentalmente los precios de garantía para maíz, trigo, arroz, frijol y sorgo, pues no tuvieron necesidad de operar, porque el mercado solito estuvo dando muy buenos niveles de rentabilidad. Eso cambia drásticamente en este año 2023, o sea, se desploman los precios internacionales de prácticamente todos los commodities agrícolas, con el agravante de que en México también se revalúa el peso. Entonces hay un efecto de pinza, porque baja el precio en dólares y baja el precio del dólar. Entonces esa suma hace que los consumidores de las materias primas prefieran importar porque les sale más barato, y cada vez les sale más barato. O sea, si fuera un tipo de cambio que se queda claro y luego empieza a subir otra vez, pues la gente dice, no, más vale comprar nacional porque otra vez está moviéndose el tipo de cambio para arriba. Pero si cada día el peso rompe nuevos récords de fortaleza, pues la conducta lógica de los compradores es, pues mejor me espero a mañana comprar en el extranjero porque me va a salir más barato que comprar aquí. Entonces, bueno, pues no hay mercado para la producción nacional, y lo que ha ofertado el gobierno a través de Segalmex pues es para una parte muy pequeña del conjunto de la producción, y está orientado por sus reglas de operación a los pequeños productores. Estamos hablando de que las cosechas grandes de Sinaloa, de maíz, de Tamaulipas, de sorgo y maíz, y de Sonora y Baja California de trigo, pues están generadas por productores grandes que no caben en los esquemas de Segalmex de precios de garantía. Aunque el gobierno, por las presiones sociales, ha aceptado, dijéramos, flexibilizar sus criterios, de todas maneras la oferta es muy grande. En Sinaloa estamos hablando de más de 5 millones de toneladas,
y la oferta de Segalmex es comprar 1 millón de toneladas. Entonces quedan 4 millones ahí, dijéramos, en el mercado libre, que no encuentran salida. Entonces sí, México tiene esa variable adicional del tipo de cambio y de políticas públicas que no fueron pensadas para el sector de agricultura comercial. Ayúdeme a entender algo. ¿Qué condiciones geopolíticas variaron en el año 2023 en relación con los 3 previos que hicieron que se abaratara tanto el grano? Bueno, uno, que Estados Unidos tuvo muy buenas cosechas el año pasado. Europa también salió de una sequía muy fuerte el 2022 y empezó a tener mejores cosechas 2023. China ha bajado su demanda de granos y de soya. China es el principal consumidor de soya en el mundo y el principal importador de soya en el mundo. Ha bajado mucho sus consumos porque ha tenido una política de ir comprando inventarios, haciendo inventarios poco a poco. Entonces a él lo agarró, dijéramos, con las bodegas llenas. Y también la política de cero COVID, de confinamiento, hizo que la demanda de alimentos bajara muchísimo. O sea, la gente dejó de salir a los cafés, a los restaurantes, a los lugares públicos y empezó a comer en su casa pues lo mínimo. Entonces se combinaron varias cosas. También los acuerdos entre Rusia, Ucrania y Turquía para mantener abierto el corredor del Mar Negro y del Mar Báltico, pues hicieron que lo que antes estuvo, como quien dice, prisionero en Ucrania y en Rusia, empezara a fluir a los mercados internacionales. Y Rusia tuvo una cosecha de trigo extraordinaria el año pasado. Entonces, esas presas que se soltaron, dijéramos, de Ucrania y de Rusia, esa reducción del consumo de China y buenas cosechas en Estados Unidos y Europa, pues se combinaron para desplomar los precios. Las señales claras contra los transgénicos son interesantes porque, por un lado, inducen a la incertidumbre en la inversión local y, por otro lado, a la paradoja de importar cada vez más productos producidos con esa tecnología. Entonces, esto también nos revela que la idea del gobierno de seguridad alimentaria va para un país que no existe, ¿no? Porque el pequeño productor no es el que produce más y si favorece al pequeño productor, pues está bien, pero es solamente un sector, ¿no? Exactamente. En cuanto a la proporción de la oferta que generan los pequeños productores, pues es muy chiquita y generalmente se queda o para su autoconsumo o para mercados locales. Pero cuando estamos hablando de mercados globales, pues ya no encaja esa política. Ahora, también algo que ha contribuido en el caso específico de México son las políticas relativas a los transgénicos. O sea, como usted se da cuenta, pues se han emitido diferentes decretos para restringir de alguna manera la comercialización de productos transgénicos y eso ha metido incertidumbre en los compradores. O sea, como se dijo que a partir del 2024 ya no iban a entrar cultivos transgénicos a México, sobre todo maíces, pues eso ha generado incertidumbre y entonces no hay, como quien dice, una visión de largo plazo del sector, sino los actores, tanto los agricultores como los compradores de granos, pues están ahora sí jugando en corto, jugando en el momento, aprovechando las oportunidades del momento, en lugar de estar pensando en una política acordada de largo plazo entre los países, ¿verdad? O entre los gobiernos. Entonces, todo se ha juntado. Me llama la atención porque el gobernador de Sinaloa particularmente estaba llamando a los productores a que fueran a tomar las empresas que no les compras, pero en realidad es no asumir una responsabilidad de algo que ha generado estas políticas restrictivas del gobierno federal. Pues ¿no? Sí, se dan un tiro en el pie, porque si no les compran esas empresas grandes, entonces ¿quién les va a comprar? O sea, sí, es como si yo me peleo con mi cliente y luego como le vendo. Exacto. Es completamente contraproducente esa política, debería ser al revés. ¿Cómo me granjeo a los compradores o cómo los estimulo o cómo llego a un acuerdo con ellos en una forma pacífica y amigable, no
aventándoles la caballería. Porque digo, por lo que usted me dice, los grandes compradores están comprando en el exterior. Sí. Porque están comprando más barato. Más barato. Y cada día que pasa. Ley de oferta y demanda. Cada día que pasa es más barato, pues sí. El contexto internacional abre de este modo una crisis que había sido disfrazada por 3 años de bonanza en precios internacionales de alimentos y que hoy se encuentra con la salida completa del Estado mexicano de su papel de regulador e inductor de la productividad, como lo hace en cualquier economía de mercado del mundo. Es muy posible que el gobierno mexicano haya visto en estos mecanismos de subsidio y apoyo a medianos y grandes productores un sistema de pillaje del erario nacional y, como sucedió con la caída de empresas en la crisis de la COVID-19, los deja a su suerte. No es para ellos la política de los precios de garantía, no es con ellos el discurso de la soberanía alimentaria. Sigamos en la conversación con Francisco Mayorga Castañeda. Yo sé que no es fácil, pero usted ha estado en responsabilidades de Estado. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para resolver esta crisis puntual de este momento? Porque digo, parece que solito se cerró las puertas. Sí, pues ahorita, si quiere dejar satisfechos a los agricultores, le va a costar muchísimo dinero, o comprar las cosechas a través de Segalmex, que creo que sería lo más costoso, o darles, como piden los agricultores, un subsidio directo para compensar esa caída de precio. Los agricultores están pidiendo 7,000 pesos, el mercado anda en 5,000, pues a lo mejor con 1,000 pesos llegan a cerrar la diferencia y ni uno ni otro. Pero eso solamente va a ser un Alka-Seltzer, ¿verdad? O sea, no va a resolver para nada. No, porque no hay una política de largo plazo. O sea, no hay una política de mercado, hay una política, dijéramos, de transferir ingresos a los productores, una política asistencialista, pero no hay una política de comercialización sólida, consistente, de largo plazo. Porque todavía pensáramos, bueno, el gobierno es rico, tiene mucho dinero, puede subsidiarlos de ese modo, pero en realidad eso también tiene un límite. Claro que tiene un límite y además genera muchas distorsiones y muchos costos. ¿Por qué? Porque ahorita el agricultor que tiene el grano le cuesta, como los intereses están muy altos, tener inventarios es muy costoso, los tenga el productor o los tenga el comprador. Entonces, mientras se negocia el apoyo o el precio o lo que usted quiera, pues alguien está corriendo con costos financieros y ese puede ser que lleve a muchos a cartera vencida. Y también el cierre de la financiera rural pues no ocurrió en el mejor momento, porque precisamente ahorita se necesitaría un refinanciamiento para que los agricultores puedan pagarle a los proveedores de los insumos lo que les deben, liquidar sus deudas, pero eso tiene un costo financiero muy alto. Entonces, ¿quién va a pagar al final del día? También hay mermas. Cuando el grano no se desplaza rápido y no se almacena adecuadamente, pues hay mermas, se pierde. Y esa pérdida va a impactar en los costos de alguien, o del productor, o del comercializador, o del consumidor. Entonces es una situación donde todos pierden, o sea, se trata de repartir pérdidas ahorita. Ahora, si en el esquema anterior había hablando del gobierno de Peña Nieto hacia atrás, había una serie de paquetes de subsidios que se les daba a los agricultores, ¿hubiera sorteado mejor esta crisis el esquema anterior? Pues sí, porque había lo que se llama agricultura por contrato. Entonces eso fue haciendo poco a poco una relación cliente-proveedor. O sea, ya los grandes compradores de maíz de Sinaloa, que son prácticamente las harineras, Minsa, Maseca, Arimasa, los fabricantes de almidón, pues ya tenían, como quien dice, sus proveedores, sus marchantes, y hacían contratos y se cubría cada quien, dijéramos, unos a la baja y otros a la alza, y eso permitía que todo el mundo operara en una banda de riesgo. O sea, el riesgo estaba acotado, el riesgo siempre existe, no hay nada que elimine el riesgo, pero el riesgo estaba acotado para el comprador a que no se disparara el precio y para el vendedor a que no se desplomara el precio. Digamos que en este año el comprador perdería, considerando el contexto internacional, pero le da seguridad a sus proveedores. No, y además gana, porque si está cubierto,
la pérdida que tendría en el mercado spot a la hora de vender su cosecha, una parte la recuperaría con los contratos a futuro. Por ejemplo, vámonos a casos concretos. Hace exactamente un año, en lugar de estar vendiendo el maíz en cosecha en Sinaloa a 5 pesos, como ahorita, estaba pudiéndose vender a 7 pesos. Si yo en ese momento, que era un precio extraordinario, si en ese momento yo cubro mi próxima cosecha, ¿sí?, a este precio de 7 pesos, pues yo ya tengo garantizado ese ingreso. Yo voy a vender a 5 en el 2023, porque eso vale. Pero el mercado de futuros me va a dar los 2,000 pesos de diferencia entre los 7,000 que contraté y los 5,000 a que vendí, claro, menos el costo de la prima, pues, del contrato. Así funciona, es como una especie de aseguranza. Exactamente, es un seguro. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, ahorita un comprador que está comprando muy barato puede asegurarse su compra del año que entra, porque a lo mejor el año que entra sube. Si sube, pues no le hace que haya subido, él va a recibir el precio que pactó ahorita, que está muy bajo. Ese mecanismo ya estaba asimilado, dijéramos, o ya estaba en la cultura de los agricultores grandes y ya estaba en la cultura de los compradores grandes. Todo eso se desmanteló con esta administración, de hecho. O sea, el gobierno con su voluntad es suficiente para desmantelar un esquema de esta naturaleza. Sí, por 2 razones. Primero, porque no le puso presupuesto. O sea, en ese esquema que yo le digo de agricultura por contrato, Acerca, que era la que operaba la agricultura por contrato, le daba un apoyo a las coberturas. O sea, no era el costo del seguro, de la aseguranza, como usted le llama, no era de la bolsa del agricultor o de la bolsa del comprador, sino Acerca le subsidiaba a ambos una parte de la prima, ¿sí? Entonces, todo eso se le quita a Acerca, se le da 0 presupuesto a Acerca, pues entonces ya ¿con qué apoya? Ya no puede apoyar. Y además se extingue Acerca, o sea, hay un decreto que extinguió a Acerca. Entonces ya el gobierno federal no se quedó con ningún esquema de manejo de riesgos de precios. Se suponía que Financiera Rural y FIRA iban a operar financieramente a través del crédito el costo de las coberturas, pero nunca ocurrió así. O sea, también a Financiera se le quitó ese dinero, a FIRA creo que nunca se le dio, entonces quedó completamente cancelada la agricultura por contrato con algún apoyo del gobierno. Se supone que usted y yo, como particulares, puede ir a la Bolsa de Chicago y hacer todo esto, pero como es costoso, pues la mayoría de la gente no lo hace. Quizá los grandes compradores sí. No sé, por ejemplo, un Aseca, si lo haga por sus propios medios, porque es una empresa pública que está en bolsa y que por lineamientos de sus consejos de administración tienen que cubrir todos los riesgos conocidos, ¿sí? Hasta donde pueda, hasta donde sea prudente. Pero hay muchos otros actores más chiquitos o que no tienen ese tipo de mandato por parte de sus consejos de administración, pues que dicen, no, mejor me la juego, ahí mejor me la rifo. Y como les puede ir muy bien, pues les puede ir muy mal. Entonces me llama la atención, esto es muy paradójico, muy irónico. Se habla de la lucha contra el neoliberalismo y no hay nada más neoliberal que dejar todo a las fuerzas del mercado, prácticamente. Bueno, pues es que son parte de las inconsistencias, ¿no? Sí. Ahora, y viene otro desafío, porque digo, estamos hablando de un tema de mercado, pero esta sequía tremenda, prolongada, seguramente va a tener un efecto en el maíz, ¿no? Totalmente. Y lo que usted dice hace rato, el fenómeno del agave, para el caso de Jalisco. O sea, yo platico con proveedores de insumos y todos los que venden semilla se quejan de que la superficie de maíz en Jalisco ha caído drásticamente porque la gente va al agave. Y aún tierras de riego se están metiendo al agave, porque uno dirá, bueno, pues ahí en las laderas, en los pedregales, pues, échale agave, de que haya eso, que no haya nada, pues está bien. Pero ya cuando estamos hablando de tierras de primera, en la Ciénega de Chapala, en la zona Valles, en la zona de Ciudad Guzmán, o tierras con riego,
dicen, oye, pues ahora sí le van a hacer un boquete a la oferta local de maíz, ¿verdad? Y entonces sí, va a estar más difícil pensar ese delirio de que estamos caminando a la autosuficiencia. No. Es todo lo contrario. No, está muy claro. O sea, las estadísticas, sobre todo las estadísticas del primer semestre 2023, están con todas las importaciones hacia arriba y la producción nacional estable o a la baja. Hagamos una pausa para bajar a lo más local. La alta producción agrícola y ganadera ha tenido en Jalisco a uno de sus bastiones y hasta no hace mucho al municipio de Zapopan, donde además de las transformaciones en las políticas públicas gubernamentales, se enfrentan factores locales que inducen poco a poco al cambio de uso de suelo de tierra altamente productiva ante los incentivos del mercado inmobiliario local. También se enfrenta la demanda de conservación de tierras forestales que son altamente apreciadas, pero carecen de mecanismos de transferencia de recursos económicos para que sus dueños, ejidatarios y pequeños propietarios tomen con toda seriedad ese mandato de la sociedad. Desafíos, crisis y oportunidades, resume el líder de la Unión de Ejidos de la Primavera y presidente del ejido La Venta del Astillero, Juan Rivera Contreras. Sigue siendo un municipio con alta productividad por hectárea, pero tienen problemas muy específicos porque la ciudad la tienen ahí presente ya, ¿no? Así es, efectivamente tenemos el avance de la mancha urbana sobre las tierras principalmente productivas de Zapopan. Sin embargo, pues tenemos áreas todavía muy productivas, de las mismas que nos quedan por allá por el lado de Santa Cruz del Astillero, de La Venta del Astillero, Nestipac, de Sistán, Santa Lucía, San Esteban, Copala, Los Patios y demás. ¿Cuánto calcularía usted que se ha perdido en 50 años de avance de la ciudad sobre la zona agrícola, esta que fue de las más ricas del país, además? Bien, pues yo creo que se ha perdido más de 20,000 hectáreas de la zona altamente productiva de Zapopan. ¿Y cuántas quedarán? Ahorita nos quedan alrededor de 12,000 hectáreas, ¿verdad? Afortunadamente Zapopan, además de tener tierras de humedad, que eran las fuertes, las productivas, tenemos muchas áreas temporaleras, ¿verdad? Y somos todavía un municipio con una amplia producción, sobre todo de agostadero. Tenemos alrededor de 30,000 hectáreas de agostadero. Somos un municipio también con un alto porcentaje de áreas forestales. Como tú lo sabes, el municipio de Zapopan es el principal aporte del área natural protegida del Bosque de la Primavera, con alrededor de más de 8,000 hectáreas. Ahora, tienen mucho agostadero, pero el agostadero no tiene el nivel de productividad que tienen las tierras estas tierras planas, húmedas del Valle de Tezistán. Y supongo que el modelo de negocios tiene que ser mucho más exigido porque van a producir menos toneladas de maíz en zonas de agostadero, ¿no? Así es, tenemos una baja producción, no alta como las tierras de humedad. Andamos alrededor de unas 5 toneladas por hectárea promedio de temporal, ¿sí? Cuando en de humedad pues andamos en alrededor de unas 7 toneladas, 8 toneladas. Sin embargo, bueno, como te digo, Zapopan, ¿sí? Se sigue sosteniendo, tiene un municipio con un alto porcentaje de productores, agropecuarios, además, ¿verdad? Que también nos ha pegado mucho el sector agropecuario. Tenemos, por ejemplo, tu servidor llegó a vender puerco hace 3 meses, 4 meses a 50 pesos kilogramo en pie, y pues los últimos que saqué los vendí en 23, 24 pesos. Entonces, definitivamente tenía una ganancia alrededor de 700, 800 pesos. Entonces, con este bajón que dio, en las últimas ventas que hicimos, perdimos. Y así estamos también en el ganado, en vacas, toros. Supongo que el agave es tentación como en todas partes, porque además ustedes están muy pegados a la zona tequilera. Efectivamente, incluso parte del Bosque de la Primavera es tentación. Tenemos por ahí ya algunas áreas
agaveras que se nos han acercado mucho a la zona de amortiguamiento, tierras también de humedad, altamente productivas en maíz, están siendo sembradas de agave, ¿sí? Tenemos el antecedente de que, pues ahorita, por ejemplo, tiende a caer el precio del agave, sin embargo, sí nos está afectando, sobre todo en las áreas forestales, en las zonas de amortiguamiento, los agostaderos, la siembra de agave. ¿Qué necesitarían por las características particulares que tiene Zapopan? Tiene una zona de alta productividad, pero también tiene bosques que tendrían que tener una vocación forestal y tiene estas presiones económicas tan fuertes. ¿Qué necesitarían como políticas de Estado para que ustedes pudieran, pues uno, conservar los bosques y dos, pues garantizar sus ingresos, no solamente en las zonas altamente productivas, sino también en los agostaderos? Pues sí, principalmente nosotros lo que ocupamos una política de pago de servicios ambientales a las áreas forestales. Desafortunadamente, tú lo sabes, hemos sido tomados en cuenta muy poco en torno a este tipo de pagos de servicios ambientales. Sin embargo, pues organizados en esta Unión Regional de Ejidos del Bosque de la Primavera, hemos estado insistiendo desde hace muchos años y pues hemos logrado hasta ahorita, pues en primer lugar, ya formar un consejo regulador del Bosque de la Primavera junto con la CONAM. Asimismo, ya nombramos, en este consejo regulador participan 11 ejidos más un representante de la pequeña propiedad, y ya logramos también nombrar a un presidente del Consejo Regulador del Bosque de la Primavera, que es presidente del ejido Emiliano Zapata. O sea, ya tenemos la oportunidad a ser más representativos en esto. Para llegar algún día a este planteamiento de los servicios ambientales, porque los necesitan ver ustedes convertido en dinero que les llegue para que tú digas, pues bueno, voy a conservar el bosque porque me lo están pagando y es parte de mi predio, así como tengo una parcela agrícola y otro tipo, y mis datos ganaderos, ¿no? Así es, nosotros como dueños de la tierra vemos que es más importante producir vida a través de la producción de oxígeno, la captura de agua, el carbono, el paisaje, y además también vemos que es bueno producir alimentos, pero todavía esta actividad es prioritaria, principalmente cuando estamos tan cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, y el paso que sigue es precisar en un plan de manejo acorde a los intereses de la gente dueña de estas tierras, donde les sea más redituable conservar, mejorar y preservar las áreas naturales. En vez de cambiarlas por otro tipo de usos. Así es. Y esto se va a ver realmente, se va a ver una realidad, va a ser una realidad cuando el dueño de la tierra viva de estas áreas forestales de una manera más digna y mejor para toda su familia. Muy bien. Pues al final de cuentas es lo mismo que pasa con la agricultura. Si la agricultura tiene precio, viven de la agricultura. Si la protección del medio ambiente tiene precio, ustedes pueden vivir perfectamente de esta. Sí, efectivamente, esto va a resultar si realmente la ciudadanía, que donde nosotros también somos ciudadanos, nos entiende y nos apoya para que nosotros podamos vivir mejor en estas áreas, y de esa manera vamos a mejorar todavía más el Bosque de la Primavera y las demás áreas que tenemos en Zapopan, porque Zapopan no es nada más la primavera, tiene áreas muy importantes también en acá para el valle de Tezistán, para acá para el lado del valle del río Lerma Santiago, como son Palo Gordo, Rosa Morada, San Nicolás, todo lo que tenemos acá colindando con Tequila, con Amatitán, así como la presa Santa Rosa y todo lo demás, que tiene áreas muy productivas, forestal
y agropecuariamente hablando. Somos lo que comemos. La mesa del mexicano de esta época es el mayor reto para cualquier autosuficiencia, destaca Francisco Mayorga Castañeda. Nadie come ya nada más una vez a la semana o a la quincena carne. Y está el tema de los alimentos que no se pueden producir en México. Tampoco hay suficiente trigo. Los mexicanos redujeron el consumo de tortilla de maíz y aumentaron el consumo de harinas de trigo. Antes el consumo de arroz era diario y ahora se consume muy poco. Al ir cambiando las dietas, al ir cambiando el poder adquisitivo, al sumarse al trabajo la mujer y la familia a consumir con frecuencia fuera de casa, todo esto genera una transformación enorme. De este modo, hay cosas que se pueden lograr y cosas que no. Por ejemplo, podríamos tener leche fluida para todos, pero a lo mejor no tendríamos suficiente mantequilla para la repostería. Tendríamos que importar mantequilla, aunque todo el mundo tuviera leche. Antes se decía que la leche era buena para todos, ahora que solo para los niños y los ancianos. Entonces van cambiando hasta los conceptos mentales. Si vas a un refrigerador de Oxxo o 7-Eleven, la parte de bebidas quizás sea ya más importante que la de alimentos. A través de bebidas quieren darte un licuado con todos los nutrientes, quieren darte un energizante, quieren hidratarte, y ese tipo de alimentos traen insumos importados. Es decir, si yo quiero una bebida de manzana, no hay suficientes manzanas en México. Las manzanas requieren zonas de frío, entonces las traemos de Chile. Las uvas las traemos de Chile, los duraznos de Chile y de California, pistaches, almendras, cosas que están ya en la alimentación diaria, que recomiendan los nutriólogos. El vino, el aceite de oliva, todos los aceites vegetales los traemos de fuera. Entonces, ¿cómo sustituimos todo eso a la vez cuando tenemos en el cuerpo 50% de lo que se importa? ¿Podemos ser autosuficientes en producción de puercos? ¿Qué hacemos? Cerramos la frontera, aumentamos la producción, pero ¿qué le vamos a dar de comer a esos puercos si en este momento importamos millones de toneladas de maíz para ellos? La dieta del ganado cambió. Hace un siglo solo comían pastos, pero además hasta las mascotas ya las hicimos vegetarianas. Perros y gatos que antes eran carnívoros ahora consumen granos, pastas gelatinosas y ciertamente extractos de ave, de pescado, que de hecho son importados, pues son productos muy elaborados. Es verdad que con una alimentación muy sencilla, México podría ser autosuficiente desde hace un buen rato, pero si se complica el cuadro de consumo, si la gente tiene más poder adquisitivo, si está comiendo fuera de casa, cambian demasiadas cosas. Mayorga Castañeda, que encabezó la cartera en 2 momentos durante las administraciones de Vicente Fox, Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, tampoco encuentra muy pertinente apostar por un paquete básico de productos. Se puede, pero tiene un costo. Por ejemplo, las reservas. Llevar inventarios de granos, de cárnicos, tiene un costo tremendo, porque hay mermas, hay cambios de hábitos. Puedes almacenar 100,000 toneladas de frijol pinto, pero resulta que la gente quiere frijol negro. Así que por más que lo tengas almacenado, no va a satisfacer la necesidad. En el norte del país, la gente consume tortillas de harina y van a decir queremos nuestra reserva de trigo, y con el trigo tenemos ya ahora un problema serio de trigo panificable y de trigo cristalino, porque el producto no cambia de cristalino a panificable, pero es más sencillo de producir el trigo cristalino, sin olvidar que el trigo requiere de más agua, un bien que tiende a escasear en muchas zonas productoras. Es decir, hay un montón de factores del lado de la demanda, del lado del clima. Está el ejemplo de Brasil, una potencia agroalimentaria cuyo clima no le permite producir trigo. Habría que preguntar, ¿está mal que Brasil importe trigo? ¿O está el caso de China, que es el país de origen de la soya, que es autosuficiente en maíz, pero importa 90% de la soya? Porque si quiere ser autosuficiente en maíz y en soya, no le dan sus recursos. China, advierte Mayorga, es el mejor ejemplo de un país tradicional que cambió con la prosperidad económica. Come hoy más carne, más leche y lácteos, igual que el resto de Asia Oriental, cuya dieta básica del pasado eran arroz y pescado. Contra estas realidades implacables va la política mexicana para el campo. También parte del tema era esta cultura de seguro que el gobierno garantizaba, no nomás en el tema de la comercialización, sino en el tema de los eventos extremos. Exactamente. También eso se canceló, Agustín. Todos los eventos catastróficos, todos los seguros catastróficos se anularon, se cancelaron. Entonces, ¿quién va a pagar esta crisis con esta sequía? El productor. Y luego lo que venga con los ciclones. Todo está el productor. O a que usted se asegure por sus propios medios. Pero, ¿qué pasa? El productor se asegura cuando hay un crédito bancario de por medio, porque el proveedor del crédito le obliga a asegurarse. Cuando no hay proveedor de crédito, cuando son recursos propios u otra fuente financiera, generalmente el agricultor no quiere pagar
el costo del seguro. Entonces se va a canilla limpia. Los fondos de aseguramiento, que eran las fórmulas de los grandes agricultores del noroeste o de Tamaulipas para tener sus propios fondos de aseguramiento, también se les canceló la ayuda. También se han ido, dijéramos, muriendo por anemia, porque ya no hay ningún estímulo. El sistema no podría funcionar sin apoyo del gobierno, eso es lo clarísimo, y el gobierno lo abandonó. No, es que todos los gobiernos del mundo han ido transitando de unos esquemas de subsidios directos que son muy costosos y también se prestan mucho al juego político, a esquemas de manejo de riesgos. O sea, yo no te voy a regalar o no te voy a garantizar una utilidad, yo te voy a ayudar a que acotes tus riesgos. Son 3 clases de riesgos los que tiene la agricultura. Riesgos climáticos, huracanes, sequías, granizadas, vientos, etcétera, que con el cambio climático están al orden del día. Sí, al orden del día. Riesgos sanitarios. ¿Por qué? Porque las plantas y los animales se enferman y se mueren. Son seres vivos. Entonces, si viene una plaga con el vecino y luego me va a brincar a mí, pues yo a veces ni culpa tengo y me llegó la plaga. Y si me murieron mis vacas o se me enfermó mi arbolito, mi planta. Y riesgos de mercado, porque ningún agricultor ni ningún ganadero tiene control sobre los precios de venta de sus productos. Están determinados por los mercados y por mercados globales. Entonces, si no hay un esquema que le ayude al agricultor a acotar esos 3 riesgos y lo dejan solo, la tasa de mortalidad es tremenda, de quiebras y de salida de gente del mercado, porque si le pega a alguno de esos 3 riesgos o la combinación, generalmente se combinan. Por ejemplo, cuando hay un fenómeno climático extremo, generalmente vienen enfermedades y plagas por exceso de humedad, por exceso de calor, porque el organismo se debilita. Por ejemplo, hay una granizada, pues el pobre maicito queda la pura cañita, todas las hojas se destruyen. Entonces cualquier plaga, cualquier enfermedad llega y pega con ganas. O cuando se cae un precio, como ahorita pasa, en un cultivo de largo plazo, como por ejemplo la naranja. Si se desploma el precio de la naranja, la gente ya no cosecha la naranja porque no le conviene. Entonces ahí se queda la fruta en el árbol y se emplaga, se llena de bichos. Entonces se acaban los árboles también, no nomás se pierde la cosecha de ese año, sino se empiezan a acabar el capital. ¿Sí? O con un puerco o con la leche. Si el precio es demasiado bajo, la gente deja de vacunar o deja de curar a sus animales y se vienen las enfermedades con ganas, como en la autopista. Entonces los riesgos están correlacionados, se potencian unos con otros. Por eso, en la medida en que los gobiernos o las políticas públicas ayuden a acotarlos, bueno, pues entonces ya el que produce o el que compra mide esa parte de riesgo que no está cubierta y pues toma sus decisiones. Digo, porque ideológicamente muchos de este gobierno tienen el delirio de que volvemos a los escenarios de cerrar fronteras. Pero cerrar fronteras no implica que vas a salvarte del cambio climático, que vas a salvarte de eventos extremos, de plagas y cosas por el estilo. Y cerrar fronteras es regresar a comer tortillas, frijoles y chile, porque en eso sí somos autosuficientes, pero yo no creo que nadie quiera... Y bueno, y con la tortilla como vamos, quién sabe si en un momento dejemos de ser autosuficientes. Pues sí, pero digo, si comiéramos tortillas, frijoles y chile, mañana somos autosuficientes, mañana cerramos la frontera y alcanzamos a comer eso, tortillas, frijoles y chile. Pero no creo que nadie en este país... ¿Y qué hacemos con todos los productores de todo lo demás, verdad? Empecemos por ahí. Bueno, se ponen a exportar, a ver. Exacto. Pero, no sé, por ahí van las cosas. Hay otra cosa, hablando un poquito de estos decretos contra los transgénicos. La ganadería es consumidora de granos de importación. Matarías muy pronto la ganadería si esto lo pones así de restrictivo, ¿no? Sí, y además se daría un fenómeno, dijéramos, cruel, porque se muere la ganadería mexicana, pero estaríamos importando puerco, leche, pollo, huevo, res americana, alimentada con transgénico. Entonces esa pues pretendida defensa de la salud del consumidor mexicano tampoco se logra, pero sí ya mataste a 2 sectores productivos,
al maicero y al ganadero. Podríamos decir que si persistimos en esta ruta que tiene el Estado mexicano en este momento, vamos en camino de estas dos cosas. Totalmente. Además, no se está cumpliendo. Yo sé directamente del dueño de la empresa que una de las empresas importantes que produce harina de maíz, ahora con el decreto del PASIC, supuestamente para frenar la inflación, estuvieron trayendo maíz blanco transgénico de Sudáfrica, que entró al país a finales del año pasado, con el decreto contra los transgénicos y con todo lo que se ha dicho, y se produjeron tortillas y se comieron esas tortillas. Entonces, si hoy el maíz blanco transgénico de Sudáfrica está más barato, pues se va a traer. Sí, es contradictorio porque dices contra los transgénicos, pero en realidad ya no vigilas tus fronteras con este tipo de decretos. Pues no, porque al revés, lo que tenías de vigilancia lo cancelas o lo reduces al mínimo para paliar la inflación. Por lo que veo, entonces no se está entendiendo nada de la complejidad de lo que se está... O sea, no se tiene idea de lo que se está detonando con estas medidas, ¿no? No, sí se tiene idea, Agustín, porque, bueno, yo conozco a uno de los principales funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Agricultura que está apoyando este tipo de políticas y sé que entiende perfectamente bien las coberturas y el comercio internacional porque él operaba una de las grandes organizaciones de agricultores que fue cliente de agricultura por contrato y que discutió presupuestos para los esquemas de comercialización, y, o sea, lo entiende perfectamente bien. No, son otro tipo de móviles o de intereses en el sentido de que se buscan otras cosas a conciencia de que lo que se anuncia no es posible, o si lo hicieran realmente valer, los costos serían tremendos. No habría manera de pagarlo. Es lo que digo, son impagables. Pero entonces, si están conscientes de esto, el móvil o la pretensión es más bien política, no es económica. No, por supuesto porque que no. Porque nadie se puede desentender de la economía simplemente cerrando una puerta. Pues sí, pero hay otros discursos donde se quiere salvaguardar las costumbres ancestrales, las tradiciones campesinas, la salud del pueblo. La salud del pueblo. La economía popular. ¿Se puede salir de la globalización y del mercado internacional? No se puede olvidar que si cayó la cortina de hierro, el experimento socialista, fue no solo por falta de libertades, también hubo hambre. El experimento del chavismo en Venezuela ha fracasado en buena medida porque no tuvo políticas para el campo. Ahora depende casi completamente de lo que viene del otro lado de sus fronteras. En tiempos de incertidumbre, conviene recordar, sin vendas ideológicas, lo que es posible y separarlo de lo que solamente es una trampa ideológica. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.